Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Está con nosotros 9:11 de la mañana Javier Echeverry, responsable en Active Trades en España. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirando una fotografía que parece que ya no aguanta mucho más, ¿no? Techo de deuda, guerra en Ucrania profundizando y escalando. Parece que el inversor ya sí empieza a ceder. Vimos caídas ayer del 1% en Estados Unidos en Wall Street. Incluso el petróleo hoy empieza a ceder y sobre todo Europa. Caídas del entorno ya del 1%. Sí, en definitiva lo que estamos viendo es la reacción normal a todas las presiones a las que se está enfrentando los mercados. En definitiva, tenemos un montón de escenarios, como bien dices, muy adversos y lógicamente pues el mercado lo tiene que notar. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el movimiento del crudo. Estamos viendo cómo ha caído durante todo este tiempo después de ese gap que recordamos que fue la reunión de la OTAN en fin de semana y de tapadillo para levantar el precio del crudo y no lo consiguió. Bueno, se nos fue hasta esta zona de soporte que era la parte más alta del canal bajista y bueno, y en este momento lo tenemos rebotando en esa zona de los 75 dólares por barril, 75,31 en mi caso, y probablemente pues veremos que aguante hasta los 80 aproximadamente dólares por barril hasta que vuelva a tomar una tendencia un poco más bajista. En definitiva, lo que pasa es que los mercados están viendo cómo poco a poco la situación se nos va complicando a todos, que cada vez está más caro financiarse, que además ese aumento del techo de deuda se tiene que pagar con la impresión de dinero y todos hemos entendido ya por fin que imprimir dinero tiene un coste que pagamos todos en forma de inflación. Y si estamos luchando contra la inflación y aumentamos el techo de deuda en Estados Unidos, no nos queda otra que imprimir más billete y que levantar la inflación. Creo que por esto hay cada vez menos voces dentro de la comunidad de los analistas que dicen que este año vamos a ver esas bajadas de tipos de interés y que por el contrario, como decía Bullard hace un par de días, pues todavía nos quedan esas dos subidas de tipos. Hemos visto un poco las combinaciones que quieren hacer unos, ¿no? Ahora hacemos una pausa y luego una durante el verano, como decías tú el otro día, para que nos pille un poco como en la playa y qué sé yo, y que no nos enteramos. Bueno, en definitiva, lo que sucede es que, lógicamente, hay muchas cosas que pagar todavía. Hay un esfuerzo muy importante que se ha hecho desde la administración Biden para la situación en la que estamos actualmente y que toda esa deuda, lógicamente, va a tener que ser pagada mediante impresión de billete. Y cuando imprimimos billete, pues nos vamos a mayor inflación y cuando nos vamos a mayor inflación luego decimos que el problema es que es sticky. No es que lo hemos hecho mal, es que es muy pegajosa y entonces, claro, cuesta mucho librarse de ella. Oiga, no, es que tienen que seguir con el quantitative tightening, que es otra de las medidas de retirada de estímulos, que los credit default swap nos siguen subiendo. Pues claro, lo comentabas esta mañana justamente, tenemos esas letras del Tesoro a 3 meses a 5 y pico. Es que claro, ¿por qué me voy a arriesgar a buscar en renta variable si en 3 meses en renta fija tengo un 5 y pico? Pues claro, lógicamente el mercado empieza a pivotar y empieza a ver todos estos miedos, ¿no? Que es lo que, bueno, pues llevamos todos esperando un tiempo. Vemos igualmente el oro como empieza ligeramente a repuntar una vez más en esta zona de acumulación que hemos comentado tantas veces y que, bueno, pues en definitiva, lógicamente podemos ver claramente que en la última parte del gráfico, si nos fijamos, pues desde principios de año, la mayor parte de cruce de operaciones de compra y de venta, gracias a este market profile del que disponemos en Active Trades como nueva herramienta, podemos ver claramente que la mayor parte de operaciones están justamente en la zona de precio donde está. Y es que todavía no ha roto esta crisis, no ha roto todavía la situación que tenemos todos, un poco esa crisis más anunciada del mundo. Todavía no hemos visto el hard landing, ni siquiera hemos visto un landing, porque recordemos que los índices siguen extremadamente altos. Si nos vamos a ver el CAC, por ejemplo, el DAX,
vemos que estamos prácticamente en máximos. Quiero decir, fijaos, estamos en 15.988 en este momento, cuando 16.300 es su máximo. No parece una situación muy lógica teniendo en cuenta el escenario que se nos plantea, ¿no? Bueno, pues lógicamente, bueno, estamos un poco todavía a la espera de ver qué es lo que va a pasar con los mercados, pero empiezan a sonar unas campanitas ya de los osos que empiezan a acercarse por la ladera de la montaña. Echeverry, techo de deuda, ¿estás preocupado? Y sobre todo SP500, ayer ya se dejó un boquete importante. ¿Estás preocupado con que, aunque se llegue a un acuerdo, sea tarde? Yo creo que no es que aunque se llegue a un acuerdo sea tarde, es que la recesión tiene que darse y es lo que comentábamos. Se llega a un acuerdo, no se llega a un acuerdo, hay que pagar las cosas que hay que pagar. Entonces, se va a tener que llegar a un acuerdo. Creo que un poco todo esto es un teatrillo y que están haciendo un poco como de tripas corazón para decir, oiga, he hecho lo que tenía que hacer porque no me quedaba otro motivo y por eso sigo aumentando el techo de deuda y por eso le pongo 2 o 3 condiciones que veremos durante la negociación que finalmente Biden aceptará para poder subir el techo de deuda y veremos qué es lo que sucede. Pero en definitiva, para mí, más que otra cosa, es un teatrillo para decir, oiga, no me ha quedado otra que aumentar el techo de deuda y que tener que pagarlo imprimiendo más billetes. Por tanto, bueno, pues creo que tenemos inflación para rato. Esto no es una cosa que vayamos a solventar este año. No creo que se bajen los tipos de interés este año. Muy al contrario, creo que todavía quedará alguna subida más este año por parte de Estados Unidos. Y vamos a ver claramente cómo empieza a cambiar el escenario después del verano. Porque ahora mismo estamos un poco todavía aguantando un poco ese coletazo final de liquidez que queda en los mercados, pero empezamos a ver los problemas que tiene la banca en cuanto a la liquidez. Empezamos a ver que la guerra no se va a poder parar tan fácilmente, que no era algo que dependía de una negociación más o menos diplomática que en un momento dado íbamos a conseguir parar, ¿no? Sino que por el contrario cada vez vemos que los enfrentamientos se recrudecen cada vez más y digamos que toda la parte geopolítica no ayuda nada a la parte macroeconómica a nivel global y por tanto, bueno, pues lo más probable es que veamos durante el verano algún que otro movimiento más convulso por la bajada de liquidez, por la bajada de partícipes en mercados y esto aumente la volatilidad durante el verano y probablemente empecemos a ver los efectos de toda esta fiesta después del verano. En ese entorno, SP500, ¿dónde ves que pueda estar soporte? ¿Dónde crees que puede estabilizarse si vemos que empieza el movimiento de bajadas? Pues yo lo tengo claramente marcado. Tengo dos escenarios posibles. El escenario A lo tengo marcado en 3.810 como primer estadio, ya hemos visto esta pausa claramente los 4.054 y muy probablemente si empezara la cosa a complicarse estaríamos hablando de esos 3.500, 3.534 para ser un poco más exactos. Ya recordad que siempre hablamos de zonas de precio y no de precios concretos, pero bueno, por fijar un poco esa confluencia, ¿no? de las zonas más bajas anteriormente que hemos tenido en octubre del 22 con esta parte alta del canal bajista que ha roto y que probablemente pues es bastante posible que después del verano se coloque en torno a esta zona, en torno a la parte baja del gráfico y que nos dé un poco esa idea, ¿no? Ahora mismo, en lo que llevamos de año, si me apuras desde julio del 22, vemos que el mayor volumen de negociación está exactamente en el precio también. Por tanto, fíjate que el oro está en este año en el precio, muy cerquita del precio del mayor volumen de negociación. El SP está desde julio del 22 en el mayor volumen de negociación que ha tenido dentro de este gráfico. Por tanto, estamos ahora mismo, digamos, acumulando y cuando los mercados acumulan órdenes a precios muy parecidos es que compradores y vendedores entienden que ahora mismo la valoración que hay de ese activo es una valoración justa, correcta, para el momento en el que estamos. Vamos a ver por dónde rompe eso, porque lógicamente eso lo que hace es acumular papel, acumular número de acciones y normalmente eso, después de la acumulación, viene la distribución y vemos hacia dónde se puede mover el mercado. Echeverry, petróleo, que lo vemos un poco raro, ¿no? Está bajando, pero también hemos visto que esta mañana subía en torno al 1%, está un poco raro el precio del petróleo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el petróleo hemos comentado
¿no? Al principio, el movimiento del petróleo intentan que sea un movimiento alcista, intentan moverlo, pero es que el resto del mundo, no solamente la OPEP+, el resto del mundo, no tenemos tan claro que vaya a haber una demanda de crudo mucho más importante. Y por tanto, a mi juicio, como vemos justamente en este canal lateral bajista, hemos visto cómo se rompió de tapadillo en fin de semana, tocó en esta zona justamente y ahora se acumula en la zona de los 75, en este momento 77,27 el crudo Brent. Bueno, yo creo que, digamos, es probable que veamos el crudo en zonas de 70, que creo que es donde le corresponde estar un poco por el movimiento y por la demanda que tenemos más adelante, y que incluso si empezamos a ver una crisis un poco más acuciante, podríamos estar hablando en torno de los $65 por barril, una cosa así. Yo no estoy en esa fotografía de los 90 a $100 por barril que estoy viendo por parte de muchos analistas, no le encuentro sentido. De hecho, los gráficos así lo están demostrando y yo no le veo la posibilidad de mantenerse. ¿Por qué no un spike? ¿Por qué no un momento en el cual se tome una serie de decisiones o haya una restricción de algún tipo determinado que haga que momentáneamente el barril pueda tener una subida? Sí, pero lo cierto es que nos encaminamos a una situación de demanda más contraída con respecto al hidrocarburo, y es que lógicamente si la economía se ralentiza hay menos necesidad de crudo para hacer funcionar toda la maquinaria y por tanto yo no veo que se vaya a colocar en esos precios de entre 90 y 100, sino por el contrario entre estos 70 y 80 dólares por barril es un poco la zona donde ahora mismo, antes del verano, tendría sentido que esté el crudo. Después del verano podemos estar hablando, como decíamos, de esos 65 dólares por barril perfectamente, a pesar de que, bueno, como vemos, las cosas no son totalmente planas y podemos apreciar perfectamente en el gráfico estos movimientos de acumulación lateral que se están empezando a romper a la baja. Echeverry, si no he entendido mal, 65 dólares. Sí. 65, sí. 65 dólares por barril es lo que probablemente podríamos ver después del verano si la situación de recesión y de falta de demanda en el mundo llega al punto en el que, lógicamente, haya menos demanda del hidrocarburo. Por tanto, yo creo que esta zona tiene bastante más sentido, tiene bastante más apoyo después de la ruptura de los 70 dólares por barril. Digamos que entre los 65 y los 70 sería una zona muy lógica para encontrarse en una situación de contracción de la economía, donde, como decimos, pues al final es que si hay contracción hay menos demanda, y si hay menos demanda, pues el precio baja, no tiene más ciencia. Evidentemente, si se retira del mercado producto, habrá menos producto y esto balanceará un poco ese movimiento, pero recordad que estamos viendo, por ejemplo, acuerdos de Estados Unidos con Venezuela, que empiezan a tener ahí sus dimes y diretes para ver si reforman un poco todos aquellos sistemas de producción de Venezuela que están francamente defenestrados y que el paso de los años y la falta de mantenimiento han llevado a puntos de tener totalmente inservibles, pero recordemos que hay una cantidad de crudo absolutamente descomunal, totalmente infravalorado en Venezuela. Yo lo dejo ahí como dato para que vayamos apuntando y luego no nos pille de sorpresa y digamos, pero que finalmente Estados Unidos levantaron los embargos. Bueno, ya están en ese camino de levantar embargos, ya los barcos, las navieras, ya están algunos teniendo ese permiso, ya la renovación de PDVSA parece ser que empieza a tener menos corrupción dentro de la parte interna de PDVSA y esto hace que las negociaciones empiecen a surgir de manera un poco más bilateral. Vamos a ver en qué queda. Yo de momento estoy comiendo pipas y viendo lo que pasa en Venezuela con Estados Unidos porque va a ser probablemente uno de esos actores que muy probablemente van a influir en 2024 sobre los precios de los hidrocarburos que, como muy bien sabéis todos, pues influyen prácticamente en todo. Muchísimas gracias por esas fotografías y Venezuela entrando con todo el camión, ¿no? de petróleo puede ser un elemento distorsionador en el plano positivo para la inflación. Echeverry, responsable de Active Trades en España. Javier, buen día, buen negocio. Igualmente, buen día a vosotros también. Tenemos 3 o 4 claves ahora mismo en la fotografía.